Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los jueves. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? A ver, vamos a empezar por lo menos importante, Dale. aunque fue el show del día. Sí. El porno Zoom. El porno Zoom, Sí. el espectáculo que hubo hoy en la Cámara de Diputados. De eso vamos a hablar. Digo, se me ocurre, es cierto, fue un espectáculo bochornoso. También es cierto que en la política ocurren muchísimas cosas que no se visibilizan tanto y son mucho más graves que esas, ¿no? Sí. Digo, Pero no es un atenuante. vamos a... No, de ninguna manera. Pero vamos a hablar de En la algunas. Argentina Sarasa, no. En la Argentina, Sara. Vamos a hablar de algunas de ellas. La justicia es una de ellas. Sí, claro. La Sí. economía. Es otra. No digo la pandemia, aunque sabemos que hay algunos problemas con los registros, sobre todo de los fallecidos, pero bueno, es un tema, también es cierto que es un tema que ha ocurrido en Europa en el pico del coronavirus, allá cuando era el verano nuestro, también pasaban esas cosas. Lo cierto, la pandemia sigue siendo un tema muy serio por el impacto económico y muy serio además porque se ha extendido fuera del AMBA de una manera impensada hace 60 días. Sí. Sí, y aparte, bueno, que una vez más da por tierra esta idea de que nosotros nos íbamos a salvar y de que, bueno, que acá estaba todo muy controlado. La verdad, los datos de la pandemia son muy preocupantes, ¿eh? La utilización de las camas en muchas zonas del país está muy al límite y aparte la idea esta de que, bueno, no es que el pico iba a llegar en agosto, el pico no es que sabemos el cuándo. pico iba a llegar en Efectivamente. septiembre, sino que me parece que estamos en un pico y en un pico largo. Tenemos al fiscal José Miguel Campagnoli con nosotros. Así es. Obviamente vamos a hablar de todo el tema judicial, de ese mundo tan convulsionado que hasta moviliza gente en las calles. El martes pasado. La así es. movilización de otro día, Así es, efectivamente. Ujú. Vamos a hablar también con... Vamos a hablar de política también con Ernesto Sanz. Efectivamente, Ernesto Sanz, desde Mendoza, a hablar con nosotros. Un hombre que se aleja un poco y parece que está queriendo volver. Como otros, ¿no? Digo, lo he visto aparecer mucho en los últimos días a Ricardo López Murphy. Sí, mucho. Está Parece que algunos quieren regresar cuando la política, la verdad, que atraviesa un momento horrible. Así es. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos a Pablo de León con nosotros, como siempre. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar, ustedes lo adelantaban, todo lo que pasó hoy en Diputados con el porno diputado Juan Ameri. Y después vamos a hablar de Mauricio Macri, que esta semana tuvo una escala médica, pero tuvo varias escalas políticas. Muy bien, nosotros mientras vamos a hablar con el fiscal Campagnoli, vemos lo que hizo la producción. No me puedo zarasear hasta que Lo que nosotros tenemos que promover es el ahorro en dólares. Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos. Fiscal Campagnoli, gracias por estar. Gracias por invitarme. A ver, primero, tomando un poco lo que hemos visto brevemente, desde el lugar de ustedes, de la justicia, ¿qué están viendo respecto del poder y de la sociedad? De la política y de la sociedad, de la justicia y de la sociedad. Bueno, a ver, lo que vemos es una sociedad que desde hace tiempo, desde hace años, empieza a poner la lupa en la justicia y sigue muy de cerca. O sea, una sociedad que no se puede engañar fácilmente. Antes por ahí la gente no se involucraba tanto en los casos judiciales y hoy se ve que se moviliza, hoy se ve que la gente le preocupa el tema del avasallamiento que hay contra la justicia independiente. Y en la propia justicia lo que vemos es, bueno, distintos embates que para mí, ¿no? Esta es una lectura que hago yo. Para mí, tanto la reforma judicial como el movimiento, el traslado de estos 3 jueces, sorpresivamente estos 3 jueces y no los otros 7 que estarían en la misma condición,
pero la reforma judicial, el traslado de estos 3 jueces, la llamada Comisión Veraldi, ¿no? Donde ponen a revisar cómo está la justicia, cómo está la Corte, cómo estamos los fiscales, justamente al abogado de la vicepresidente. Y también, bueno, los patéticos embates contra el procurador Casal, un hombre honorable de carrera judicial, totalmente apartidizado, que como se ve que quieren poner a otro o no les gusta su independencia o la razón que sea, se le está buscando la forma de hacerle un juicio político. Esos 4 embates que vienen de la mano también del primer ataque que tuvo el Poder Judicial cuando nos cambiaron el régimen jubilatorio y distintas cuestiones, yo creo que es un precio que está pagando la justicia independiente por las investigaciones en los casos de corrupción que hubo durante el gobierno anterior kirchnerista. Campagnoli, bueno, usted hablaba recién de digamos, la posibilidad de que Bertuzzi, Bruglia y Castelli sean devueltos como votó el Senado y como ya hay un decreto del presidente de la Nación que establece que vuelvan a los cargos que tenían antes. El martes hay convocada una audiencia de la Corte para tratar el tema, digamos, ¿Qué cree que puede, digo, obviamente es muy difícil hablar en nombre de la Corte, ¿no? Pero, ¿qué cree que correspondería después de que la Corte le habría dado el aval, no? Yo creo que la Corte debería fallar de la misma manera que falló en el año 2018, convalidando estos traslados, debería hacer lo mismo. Por supuesto que últimamente vemos cosas que suceden a nivel institucional que a veces nos da bastante vergüenza como argentinos, que demuestra que no somos tan buenos como quizás pensábamos y puede pasar cualquier cosa. Yo creo que debería la Corte... ¿Por qué lo dice específicamente? Y lo digo por, bueno, esto mismo que vimos hoy, en diputados. Lo del diputado, que nos hace pensar también como país, como institución, lo que es el Congreso, lo que es el Parlamento, y esta famosa lista sábana, que nunca la terminamos de revisar y de ver si está bueno que uno le pregunta a cualquier votante, incluso yo, que digan 10 nombres de esa lista de los diputados que votaron y no lo sabemos. Y hoy nos enteramos que que protagoniza este escándalo justamente parece que era barra brava, parece que tenía causas de acoso, parece que estuvo detenido, demorado, porque le tiró piedras al presidente en una visita que fue a Salta. Y esto es la lista sábana, y era solamente el segundo o el tercero de la lista. Ni pensar lo que vendrían después, no sé, digo, yo por aventurar algo. Me parece que a nivel institucional tenemos, capaz que esta es una oportunidad que tenemos gracias a este escándalo de revisar qué pasa. O sea, no sé, por ejemplo, hay 257 diputados, creo. Está bueno que sea ese número, deberían ser más, deberían ser menos. Estudiar un poco la cosa porque vemos que esto no está funcionando. Y lo que está pasando ahora con los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, vemos que fue el propio Consejo de la Magistratura, que en un momento, con un color político, lo cual es muy penoso decirlo, pero pareciera ser que de acuerdo al color político que tiene una institución, va para un lado o da un giro de 180 grados y va para el otro, porque es eso lo que está pasando, porque el propio Consejo de la Magistratura, unido con el Senado, unido con el presidente, rápidamente mandaron a otro despacho a estos jueces. Esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque la estabilidad que tiene que tener un juez para poder ser imparcial y hacer lo que tiene que hacer es uno de los pilares de la justicia independiente y, por supuesto, uno de los pilares de la República. Ahora, si las instituciones que deben controlarlo vemos que son camaleónicas, o sea, un año porque había, yo creo que desde el 2006 que se reformó el Consejo de la Magistratura y se le dio más poder a los políticos, bueno, la cosa va de mal en peor. O sea, parecería que, de acuerdo al viento político que sopla, se toman este tipo de decisiones, y lo cual genera un caos. Porque piénsese que el propio Consejo de la Magistratura, que hoy está diciendo que estos 3 jueces vuelvan a sus despachos, es el mismo Consejo de la Magistratura que abrió a concurso los juzgados que ellos ocupaban antes. Y vemos que también, que en el caso de Bertuzzi, creo que es Bertuzzi, sí, ya en el 2010 él fue trasladado de La Plata a Capital Federal. O sea, muchos escuchan, porque son amigos del macrismo. En el 2010 no estaba el macrismo, estaba el kirchnerismo. Y ya se utilizaba esta herramienta, lo cual realmente nos deja frente a una situación, porque lo que más me preocupa a mí también es esto. Supongamos que triunfa esto, que parecería que va camino a prosperar.
¿quién va a elegir el sucesor de Castelli? El Senado, que preside justamente la persona que está Involucrada. en una de las causas que tiene que jugar Castelli. O sea, realmente es muy Ahora, ¿ustedes preocupante todo sienten, esto. a propósito de lo que usted dice y a propósito de la presunción que pudiera existir acerca de, de un desenlace desfavorable para los jueces, ustedes como cuerpo judicial están observando que la Corte Suprema no es o no rige o no marca la línea que debiera marcar, entendiendo el término corporativo en el buen sentido, no en el malo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, y por supuesto que es mi opinión personal, yo no veo que existe una corporación judicial. Los jueces actúan independientemente, se asocian en la asociación de magistrados, algunos, otros en la asociación de fiscales. Yo no lo veo como una corporación que responda a una línea recta de la Corte. Yo no lo veo así. Bueno, pero la No lo veo Corte, así. alguna línea, aunque sea de derecho o de jurisprudencia. debe De marcar. derecho y de jurisprudencia sí, y es lo que debe ser. No en cuestiones políticas, porque yo creo que en la apartidización de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. No me parece bueno para mí que a cada personaje que está en la justicia, cada juez, cada fiscal, de acuerdo al color político que se supone que tenga, se piense o se sepa que va a fallar de tal o cual manera. Yo confío en las instituciones porque soy una persona con vocación republicana y creo que las instituciones tienen que ser fuertes para poder luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico, acá en este país y en cualquier otro. Brego por eso. Ojalá la Corte se ilumine como le pidieron las personas que marcharon el otro día, con velas, con luces, y que haga lo que tiene que hacer. Ahora, Campagnoli, Tal vez no es lo que a mí me gusta, tal vez sí, pero bueno, es una institución que hay que respetar y que, no soy quien para decirlo, pero que ella misma tiene la llave, para mí, del sistema republicano en estos momentos tan oscuros que estamos viviendo, de poner un poco blanco sobre negro y decir las cosas como tienen que ser. Porque no es la manera de remover a un juez. O sea, para remover a un juez hay un montón de procedimientos si a uno no le gusta el juez que lo tiene que juzgar. Lo puede recusar, puede ver sobre su competencia, puede pedir que lo remuevan si tiene mal desempeño. Ustedes piensen que estos 3 jueces no se les está achacando ninguna causa de mal desempeño. Simplemente se los está sacando Por lo un que pueden supuesto llegar a mal ser. traslado, ¿no? Por lo que pueden llegar a ser en un caso, en el caso de Castelli, y quizás, porque en el caso de Bertuzzi y Bluglia, por haber confirmado procesamientos en las causas que involucraban a muchos funcionarios del gobierno kirchnerista. sí, y entre otros a la vicepresidenta, por Entre otros a la suerte. vicepresidenta. Ahora, digo, en el caso de que la Corte avale lo que el Senado votó, digamos, que estos jueces vuelvan a sus puestos originales, ¿qué pasa con las causas? Porque lo que dicen desde el oficialismo en general es que, bueno, las causas siguen para adelante. Pero ¿qué pasaría desde lo operativo, desde lo concreto, con las causas contra la vicepresidenta? Bueno, es un tema Digo, voy a patear para muy adelante, la complejo. justicia... No, pero incluso algunos podrán plantear... La nulidad. La nulidad. Yo creo que no debería prosperar, yo pienso eso, pero otro puede pensar que sí, que no era un juez que debía estar ahí para juzgar lo que juzgó y pueden plantear la nulidad. Ellos seguramente lo van a hacer, seguramente. Otra cosa que puede pasar es que el juez que llega nuevo a un caso de cientos y cientos de cuerpos de papel y qué sé yo, hasta que se involucra en ese caso y lo conoce y lo puede tomar alguna decisión al respecto, pueden pasar mucho tiempo, muchos meses, a lo que se suma todos estos años que venimos pasando, que para que un caso de corrupción llegue a la etapa de juicio oral y público, para que todos podamos enterarnos de lo que pasa, bueno, pasan años, ¿no? Realmente. Y en lugar de analizar desde lo institucional esos tiempos tan largos y que crean tanto descrédito en la sociedad, nos embarcamos en una reforma judicial elefantiásica que a nadie le interesa, porque a nadie, creo yo, o a muy pocas personas le interesa, frente a este caso, estos casos de extrema inseguridad que hay, la pandemia, la crisis económica, yo no creo que a ningún porcentaje importante de la población le interese ni qué pasa con estos 3 jueces, en el sentido de qué bueno que los remueven, o sea, simplemente si estamos pensando en cuestiones de impunidad
en el caso de la reforma judicial, también de impunidad y de perseguir opositores, ¿no? Doctor Campagnoli, hay una gran parte de la sociedad muy movilizada, lo hemos visto en los distintos feriados, pero esta semana una movilización fue directamente a tribunales, le hablaba a la Corte Suprema. Pero ¿no le parece que también hay una parte de la sociedad que está mirando y está muy preocupada por cómo la justicia está actuando hoy? ¿Cómo está actuando? ¿En qué sentido sería? En si realmente está impartiendo justicia en los términos que corresponden, en los tiempos que corresponden, y si realmente está más pendiente a veces de los vientos políticos, en algún momento deteniendo a un vicepresidente como Vudú, y después, cuando el tiempo político cambia, yendo a inspeccionar a ministros del gobierno anterior de Mauricio Macri. Bueno, a ver, eso la verdad que es lamentable. No es en la justicia que yo me muevo, es en una justicia que existe, pero yo no creo que sea toda la justicia. Yo trabajo en una justicia que todos los días nos ayornamos a este fenómeno de la pandemia, hacemos audiencias por Zoom, parece medio raro decir por Zoom, pero bueno, hacemos nuestras audiencias, vamos adelante en las investigaciones y yo creo que esa es la gran mayoría de los jueces y de los fiscales que integran lo que se llama el Poder Judicial. Ahora, no es nuevo para nuestro país que cuando cambie el gobierno hay algunos que se acomodan con un nuevo saco a los vientos políticos que corren. Eso es lamentable y eso es producto de estas instituciones débiles. Esto es producto para mí de quién es el que controla a los jueces que no hacen bien su trabajo. Y es el Consejo de la Magistratura. Pero si el Consejo de la Magistratura, que es el que los debe controlar, está politizado, bueno, entonces los jueces saben que de acuerdo al color político que gobierna van a tener que moverse con mucho cuidado en caso de querer hacer una investigación eficaz e independiente. Pero bueno, esta justicia tan desprestigiada es la misma justicia que en su momento, en plena tragedia de Once, llevó a procesamiento a los responsables, que hoy la Corte está confirmando. Es una justicia que también, con sus más y con sus menos, llevó a la cárcel al que ahora está disfrutando de su prisión domiciliaria, Lázaro Báez, y que pudo esclarecer en sus tiempos también el tema de los, ¿cómo se llama?, los bolsos de López, la condena a Felisa Micheli. O sea, no es que hubo una justicia que no hizo nunca nada. Hay una justicia que tiene un montón de expedientes que han llegado a buen puerto con todos los controles y con todo lo que cuesta para un fiscal o para un juez de instrucción llevar un caso complejo a la etapa de juicio y a una eventual condena o absolución. O sea, me parece que eso no limpia el descrédito que tiene para la sociedad la justicia, pero es bueno saber que hay muchos integrantes, hay muchos jóvenes estudiantes, hay muchos fiscales, muchos jueces, muchas juezas que todos los días tratan de hacer su trabajo en unas condiciones bastante complejas que no mejoraron mucho más allá de la fotocopiadora o la computadora en 100 años. Esa es la verdad. Campagnoli, gracias por estar esta noche. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Buenas noches. Nosotros, Nosotros Dani, vamos estamos a acá. hablar un par de cosas. Sí, tenemos en línea a alguien. En un momentito vamos a estar conversando con Ernesto Sanz. Primero tengo que conversar con nosotros, Daniel. Bueno, A ver, conversá. retomando el hilo de la lo Corte. que decía recién el fiscal. Sí, Bueno, sabemos lo que ocurrió la semana pasada sobre el pedido, bueno, todo lo que hizo el gobierno, ¿no? Esta semana hubo de repente una iniciativa del presidente de la Corte que convocó a un acuerdo para el martes que viene. sí. En principio, el acuerdo está convocado de manera presencial. Es decir, por primera vez desde el 20 de marzo, los 5 jueces deberían estar en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. No creen en el Zoom, decimos. Bueno, no es que no crean en el Zoom, sino que la convocatoria fue de esa manera. Ahora, Sí. lo que yo pregunto, después de lo visto ayer y después de que en verdad está programada para el martes que viene otra marcha, si en esas condiciones los jueces van a sesionar o si preferirán mantener el hábito del Zoom que han sostenido hasta ahora. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Y Sí, qué la que pasa quieras. si antes de que esa reunión de la Corte falla la Cámara? Bueno, ahí se sacan un peso de encima porque el per saltum, que sería lo que tienen que tratar el martes próximo, no tendría sentido. Habría que seguir
el curso de acción extraordinario, digo, falla la Cámara de Contencioso Administrativo, los jueces van con el recurso extraordinario y ahí llegaría la Corte, pero eso es otro tiempo. Me parece que ese camino, que es muy posible, daría casi como un hecho consumado el desplazamiento de los jueces. Porque una decisión de la Corte mucho más adelante implicaría inevitablemente un conflicto de poderes. Y yo no sé si hay voluntad política hoy entre los cortesanos de, con un gobierno que tiene 9 meses en medio de semejante crisis pandémica y no pandémica, plantear un conflicto de poderes. Lo que también está en juego, y ahora te tiro la bocha, lo que también está en juego, porque se trata de plata, es otro tema, que es la presentación que ha hecho el gobierno de la ciudad por el recorte de fondos. Sí, yo te leí que vos en realidad lo que crees es que van a empatar. Digamos que la Corte va a decir, bueno, yo voto en contra. No, está bien. Digo, hay que seguir muy atentamente porque, bueno, la cautelar podría tener cabida, no la resolución de fondo, que se patearía para más adelante. Pero acá el objetivo del jefe porteño es no me descuenten la plata todos los días. Ahora, claro. Aguanten hasta que veamos si ustedes tienen razón o yo tengo razón. Sí. Bueno, mientras tanto está el tema de la zaraza económica y cosas que no son zaraza. ¿Qué? ¿La zaraza? ¿Cómo la zaraza? La zaraza fue el ministro Martín ganar tiempo. Que dijo, ganar tiempo. Patear la pelota para adelante, ganar un poco de tiempo en lo que era la presentación del presupuesto. ¿Sabés qué impresión tengo? Los funcionarios, no importa qué rango, de qué gobierno, todavía no tienen conciencia de la repercusión que tienen hoy cualquier desliz. No hablo de la estupidez de diputado, del bochorno de diputado, pero cualquier cosa maldicha, cualquier gesto, hoy con la difusión que tienen los medios y sobre todo la utilización de redes sociales, no hay demasiada conciencia. No, y aparte me parece que, bueno, hay cosas que no son zaraza en Argentina, que son los números sobre lo que está pasando en la economía, ¿no? Se conoció esta semana, peor que en el 2001. Muy difíciles. ¿Hay alguna cifra? Bueno, la señal es que en un trimestre de este año la caída de la economía fue superior a la de todo el 2001. Que era como el segundo trimestre. El segundo trimestre. Cuarentena más dura. Cuarentena, pandemia. Marzo, abril, mayo. Exactamente. Una caída muy fuerte, 16,1 en el trimestre, que dio a lo largo de un año una caída del 19,1% del PBI, de la economía argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que para recuperar esto, entre otras cosas, va a ser necesario 3 años para volver al punto de partida, por ahí. Aparte se conocieron los datos del desempleo, 13,1%. El desempleo en la Argentina dio un salto en el segundo trimestre también, respecto del primero, que había sido 10,4%. Un salto muy importante. 3,5 millones de personas con problemas más en Argentina, o que perdieron el trabajo o que no tuvieron posibilidades de salir a buscar trabajo. 3,5 millones de personas. Pese a que se ha prorrogado hasta noviembre la prohibición de los despidos. La prohibición, sí, y está vigente el tema de la doble indemnización. Totalmente. Está vigente, pero a pesar de eso, bueno, lo que da, y hoy se conoció un anticipo de lo que puede ser el dato correspondiente a los niveles de pobreza en Argentina, el salto en el primer semestre del año del 46%. En el segundo trimestre del año quedaría el 46%. Un salto muy importante. Pero aparte de eso, estos datos que no son zaraza ni mucho menos, se dan en medio de una situación muy tensa en el mercado cambiario con el tema del dólar, ¿no? Y ahí me parece, Eduardo, que hay dos cosas que a mí me gustaría ver con un paralelo, un blue en 145, pero hay dos definiciones del presidente de la Nación que a mí me parece que hay que escuchar muy atentamente. Las escribí, se las voy a decir. Pero el presidente tiene definiciones 5 por día, 6 por día. Sí, pero me parece que hay algunas. ¿Vos agarraste alguna? Referidas al dólar que me parece que hay que prestarle atención. A ver, dale. Una dice, pido a los argentinos acostumbrarse a ahorrar en pesos. ¿Sí? Es tradicional. ¿Sigó? La presidenta, bueno, claro. Exacto, es muy bien. Pero hoy dijo el presidente que, los pícaros compraron dólares una otra vez, los pícaros llevaron la fuera una otra vez y remató. Y otra vez tenemos que llegar nosotros a poner orden. Digo esto, hay una cosa que en la política, vos y Pablo conocen muy bien, que es un concepto que dice algo así como que el que avisa no es traidor, ¿no? Que en realidad es una gran falacia, porque también uno puede avisar y ser un traidor, o ser un traidor y avisar. No tiene nada que ver con eso. Pero el tema es que en esto el kirchnerismo ha sido siempre
muy claro en el sentido de lo que digo lo voy a hacer. Lo hago, lo voy a ¿Y tratar vos de qué hacer. suponés que haría? Yo lo que digo es que prestemos atención a esto porque lo que está pasando en el mercado financiero es delicado. O sea, hay gente que está yendo al banco y dice, che, dame los dólares y llevarlos al colchón, porque que es un movimiento. Y lo que digo es que hasta que no se dé vuelta esto de que los argentinos sigan estando en dólares y no pasándose a pesos, pero no por obligatoriedad o por famosa frase de Pugliese allá que le salé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, sino por lógica económica y por respeto. Porque el peso valga. Porque el peso valga y porque el contexto económico permita confiar, generar confianza, algo que hoy está muy en duda en un contexto de incertidumbre, así que atención con el mercado cambiario porque, claro, Bueno, la brecha es del 90% entre el dólar oficial y el paralelo. Y esto, bueno, sabemos cómo se resuelve, cómo se ha resuelto por lo menos en la historia económica argentina reciente de los últimos 60 años. Yo entiendo la prédica. Sí. Vos recordás que la última vez, no sé si fue la única, que le hicimos reportaje al presidente, Sí. dijo, bueno, yo sé que diciendo que hay que ahorrar en pesos no voy a cambiar esta tendencia. Bueno, nada de eso es distinto de aquel momento a hoy. Sí. Digo, esto no va a cambiar en nada. Me parece que hacen falta otras cosas, ¿no? Hace falta Digo, otra cosa y que no sean zaraza. Bueno, la zaraza es que vos decís ahorrar en pesos y la mayor parte de los ministros del gabinete tienen ahorro en dólares. Bueno, pero, y ahí estamos en problemas. Pero eso, Digo, en eso es sí lo me parece que, bueno, forman parte de la Argentina. Exactamente, exactamente. Bueno. Hablando de la Argentina, Sí. nos está escuchando Ernesto Sanz. Upa. Desde Mendoza, seguramente tomando algún vino. Doctor Sanz, ¿cómo le va? No, por favor, ¿cómo te va a dar un vino? No. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cómo anda ahí? Lo veo con un look así muy bohemio, ¿eh? Look Cuarentena San Rafaelina se llama esto. Bueno, dígame, a ver, nosotros, desde la observación de dirigente, que usted está volviendo a la política. Ahora no me diga que nunca se fue. Bueno, es como decía Troilo, ¿cómo voy a estar volviendo si nunca me fui? Bueno, digo, desde el lugar de su retorno, ¿qué visión está teniendo en términos políticos, institucionales y económicos hoy, digamos, después del panorama que pintó Daniel? Los estuve escuchando desde el comienzo del programa y yo creo que la primera parte del programa tiene estricta vinculación con la segunda parte de Daniel, ¿no? O sea, la primera parte, temas institucionales, políticos, con la segunda parte, los temas económicos. Y digo, otra vez la Argentina está frente a una situación muy especial en donde las dos variables, política y economía, están jugando y por no poder ir de la mano, o sea, no poder estar en un camino virtuoso ambas, una está perjudicando a la otra. Ahora, la pregunta es cuál, a cuál, ¿no? Porque en la historia nuestra han ocurrido de las dos variantes. A veces la economía ha perjudicado a la política, o dicho vulgarmente, se ha llevado puesta a la política, y en otras ocasiones es la política la que ha contaminado a la economía. En este caso, yo no tengo ninguna duda que es la política la que influye negativamente sobre la economía. Y esto, que para algunos economistas, no sé si será viable o no, en la Argentina tiene mucho valor, porque esto que se hablaba recién, de que no hay confianza en el peso, de que no hay certidumbre, lo cual es absolutamente cierto, esto no tiene que ver con variables económicas, ni las va a resolver un ministro de Economía. Es más, me animaría a decir que si hoy viniera a la Argentina un premio Nobel de Economía a ser ministro, también fracasaría, porque el problema no está en la economía, el problema está en la política. Y esa fue la primera parte del programa. Ahora, perdón, Sanz, pero si está en la política, esto quiere decir que no se resuelve en el corto plazo, me parece, ¿no? Bueno, a ver, se podría empezar a resolver en el corto plazo si el gobierno se diera cuenta que son sus acciones políticas y sus errores políticos los que están impactando en la economía y cambiara la agenda, porque el problema es la agenda política. A ver, vuelvo al programa. En la primera parte del programa, cuando se hablaron de los temas judiciales,
se habló de lo de Bruglia y Bertuzzi, se habló lo de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Le agrego una tercera causa que entró el miércoles, que es el interbloque opositor de la Cámara de Senadores pidiendo la inconstitucionalidad a través de un amparo también, respecto a las violaciones de reglamentos en el Senado. Entonces, todos los temas judiciales, en definitiva, lo que están marcando es que acá hay una agenda diferente a la de los problemas reales de la Argentina. Si todos los problemas de la política terminan en la Corte o terminan en los jueces, es porque acá lo que está fallando es la agenda de la política. Porque la agenda de la política no se ocupa, por ejemplo, del empleo, del desarrollo, de la energía, del crecimiento, de la protección de las pymes, de las exportaciones, etcétera, etcétera. Se está ocupando esa agenda política, desgastando el tiempo en avanzar contra los jueces, avanzar contra el procurador, en violar los reglamentos del Congreso, etcétera, etcétera. Ese es el problema grave que tiene la Argentina hoy. Ahora, Ese es el problema. doctor, me parece, corríjame o niéguelo, pero me parece que detrás de su descripción, en verdad, lo que se trasluce es que el problema político es el desacople en la, digamos, la cima del poder entre el presidente y la vicepresidenta, porque aquí hay una agenda que da la impresión que es mucho más virtuosa para la vicepresidenta que para el presidente. Bueno, usted ha sido muy diplomático. Es una agenda que beneficia solamente a la vicepresidenta. Eso de virtuoso es una palabra diplomática para describir que es una agenda que en lugar de beneficiar al conjunto de la sociedad, solamente beneficia a una persona o al entorno de una persona, que son las causas que tiene la vicepresidenta. Entonces, este es el meollo del problema. Y estamos así desde hace varios meses, muchos meses. El problema es que la pandemia, durante parte de esos meses, sobre todo los meses de marzo, abril, mayo y quizá junio, la pandemia disfrazó o metió debajo de la alfombra la verdadera raíz de los problemas. Pero ahora, cuando también aparecen problemas en lo sanitario, problemas de libertad, porque la gente necesita libertad, la gente necesita consumir, trabajar, generar recursos, ahora entonces aparece el verdadero problema, que es esta agenda de confrontación que beneficia solo a una persona y no al conjunto de la sociedad. Sanz, esa agenda de confrontación, bueno, también marca un cambio respecto de lo que fue en el comienzo el tratamiento de la pandemia con el presidente de la Nación diciéndole a Horacio Rodríguez Larreta, mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, y después, bueno, sacándole un punto de la coparticipación para aumentar los salarios, dárselo a la provincia para aumentar los salarios de la policía bonaerense. En esta nueva etapa, digamos, la oposición, ¿cómo va a jugar? Daniel, una reflexión de lo que usted venía diciendo. También el tema de la quita de coparticipación a la ciudad, también es agenda de la vicepresidenta. Porque esa plata no fue a repartirse entre todas las provincias, fue a la provincia de Buenos Aires para proteger a un hombre de la vicepresidenta y para consolidar un poder que desde la provincia de Buenos Aires se pretende transformar en un poder nacional. Entonces, todo tiene que ver con todo, como dice la señora que está ahí compartiendo la pantalla, todo tiene que ver con todo. Ahora, ¿qué hace la oposición? Bueno, yo siempre digo que en cualquier momento de cualquier democracia en el mundo, también en la Argentina y en este momento, hay tres diques de contención respecto a los avances autoritarios o a los abusos de poder. El primero es la política a través de la oposición. Cuando ese dique no funciona, viene la justicia, y cuando ese dique tampoco funciona, está la sociedad civil. Son los tres diques de contención. Ahora, el primero, la oposición. La oposición hoy está tratando de equilibrar las cargas en el lugar donde puede hacerlo, que es en el Congreso. En el Senado le va mal, la verdad, le va mal a la oposición, no por demérito de la oposición, le va mal porque ahí no rigen las reglas de juego, no hay reglas de juego. El Senado tiene una dueña y esa dueña es la que marca cuáles son las reglas de juego, y ahí estamos viendo entonces lo que pasa en las sesiones. Y en la otra Cámara, al lado, la Cámara de Diputados, las cosas están un poco más parejas, pero de alguna manera también hay avances del oficialismo, como se ha visto hoy en el tema del impuesto, bueno, todas las cosas que pasan en diputados.
Entonces digo, el dique de contención que la política a través de la oposición puede hacer hoy en el lugar donde puede hacerlo, que es el Parlamento, es relativo. Por eso es que tanta trascendencia tiene en estos días lo que va a ser la Corte. Y acá quiero opinar algo, lo escuché con mucho respeto a José María Campagnoli, una persona a la cual respeto muchísimo y que considero un fiscal dignísimo. Pero tengo alguna diferencia en cuanto al rol de la Corte. Además de las cosas que dijo Campagnoli, lo que se está esperando de la Corte en este fallo y en cualquier fallo es que proteja a los jueces independientes que están debajo de ella. Porque la Corte es la cabeza de uno de los tres poderes del Estado. No solamente la Corte tiene que hacerse cargo de expedientes o fallar en casos concretos. La Corte es un tribunal político porque es cabeza de uno de los tres poderes del Estado y como tribunal político tiene que tener fallos que sean leídos políticamente, no partidariamente, pero sí desde la política institucional. Y hoy muchos jueces independientes en la Argentina están necesitando que la cabeza del Poder Judicial los proteja. ¿Los proteja de qué? Los proteja del avasallamiento, los proteja del avance, los proteja de la arbitrariedad. Entonces, lo de la Corte es mucho más importante que el fallo de Brugli y Bertuzzi. Sanz, buenas noches. Pablo de León lo saluda. Si uno hace historia, Cambiemos se inicia o se consolida con una reunión entre Elisa Carrió, Mauricio Macri y usted. ¿Cómo ve hoy ese proceso largo en el medio de un gobierno que no puede reelegir y recién usted analizaba la oposición, una oposición que se tiene que rearmar? ¿Le parece que es necesario un cambio grande, que Larreta tiene un rol distinto o que Macri tiene aún una oportunidad? El futuro de la oposición no son los nombres propios y el presente tampoco. Yo me niego a que la oposición sea vista bajo el prisma de Larreta, Macri, puede ser Cornejo, Vidal o el que sea. La oposición, Juntos por el Cambio, que por primera vez en muchos años representa a una franja muy grande de la Argentina. Casi les diría que Juntos por el Cambio monopoliza la representación de la sociedad opositora en la Argentina. Y este es un dato de valor muy importante, porque ha habido épocas en donde la oposición no podía representar a la sociedad opositora porque estaba fragmentada en 6, 7 u 8 fracciones. Ahora no. Esa oposición necesita liderazgo colectivo, no nombres y apellidos, eso vendrá más adelante, pero en ese liderazgo colectivo y en esa unidad y en esa cohesión está el secreto de Juntos por el Cambio. Y la verdad que hasta acá lo vienen llevando bastante bien, porque no nos olvidemos que es una coalición que durante 4 años fue gobierno, de un día para otro se transformó en coalición opositora y desde el mes de febrero no puede tener una sola reunión presencial porque sus integrantes se reúnen por Zoom. Entonces, la cohesión y la unidad de Juntos por el Cambio hoy es un valor muy importante y yo creo que esto la sociedad lo va a reconocer. Sanz, le hago la última, son 2 cositas muy cortitas. ¿Usted esperaba otra cosa de Alberto Fernández y espera algo más de Mauricio Macri? De Alberto Fernández en el primer momento es probable que haya cometido la ingenuidad, hoy lo digo en estas palabras, la ingenuidad, de pensar que podía liderar un proyecto diferente al de la vicepresidenta. El proyecto de la vicepresidenta nunca tuve dudas, lo conozco, lo sufrí durante 12 años, fui presidente de Bloque, presidente del radicalismo en aquella época, lo sufrí y yo no tenía ninguna expectativa de que hubiera cambiado. Al contrario, sabía que iba a venir peor, porque además de la carga ideológica, iba a venir con mucha revancha, muchas ganas de venganza y de revancha, mucho odio, mucho rencor, y no me equivoqué. Ahora, probablemente haya tenido una expectativa de lo de Alberto Fernández diferente, pero finalmente creo que la impronta del gobierno, la impronta general, global del gobierno, es la impronta de la vicepresidenta. Y respecto a Mauricio Macri, vale lo mismo que dije recién respecto a Juntos por el Cambio. La importancia de Juntos por el Cambio es que estén todos los dirigentes, todos. No sobra nadie. No sobra nadie ni hay que jubilar a nadie. Al contrario, hay que tener a todos juntos para en esa cohesión mostrarle a la sociedad que hoy somos capaces de equilibrar las cargas en el día a día, pero también de construir la luz al final del túnel, una alternativa para que la sociedad sepa que hay algo más aparte de este modelo del gobierno.
Sanz, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. Nos vemos. ¿Vos sabés quién está viniendo? Sí, Pablo, claro, siempre. ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿Todo fenómeno? muy bien. Bueno, Impresionante. muy bien. Aquí estamos. Antes de empezar a hablar de lo que vamos a hablar, ¿vemos la placa de la pandemia? Sí. A ver, director. Vamos con... Ahí tenemos 13.467 casos en las últimas 24 horas. La Argentina se acerca a los 700.000 contagios. Noveno en el ranking mundial Ujú. de contagios. Fallecidos 391. Ya estamos orillando los 15.000. Habrá que ver. Esto estamos hasta el 11 de octubre, ¿no? Sí, 10 de octubre. 11 de octubre es la cuarentena. La semana que viene no se resuelve nada. Con la característica de que la Ciudad de Buenos Aires, con 1.009 casos, está por abajo Está cuarto, ¿no? ¿De acuerdo? de Santa Fe, 1.928 casos, y Córdoba, 1.626. O sea, es lo que vos marcabas al principio, como el problema está en el interior, En el y no interior. centralizado hoy Exactamente. en el AMBA. Ahora, Está con una meseta Mirá, alta, pero... mirá cómo estará apretando el cinturón, que con estos números el gobernador Perotti el fin de semana va a flexibilizar algunas actividades. Claro, bueno. riesgoso, Mirá cómo está el cinturón, 1.928 casos Muchísimo. de contagios. Muchísimo. Muy alto, con un Rosario que lo sabe jugar. Bueno, recién hablábamos de Macri, Sí, ¿no? Con Estábamos hablando, Sanz. sí. Bueno, lo vimos esta semana, que fue hasta el sanatorio de Tamendi. Por suerte le encontraron un pólipo, se lo sacaron, era benigno, pero pasó la noche con Julián Aguada en la clínica y después se fue para la casa. Está muy activo Macri, y no solo virtualmente, presencialmente. Viste que hubo esta reunión en Los Abrojos que un juez pidió las Sí, cámaras. vamos a reunir con los intendentes. Pero no fue la única. No fue la única. Te voy a dar dos nombres, les voy a dar dos A ver, nombres dale. claves que lo visitaron. Uno, que te va a interesar a Daniel, Nicolás Dujovne, quien fue su ministro. Ministro, claro. Sí, fue, Sí, sí. lo fue a Creí que visitar. estaba en Uruguay. No, está acá en Buenos Aires. Bueno, Está acá, se reunieron, hablaron de economía, analizaron obviamente la situación actual. Por ejemplo, Dujovne le contó que está haciendo cosas con Marcos Peña. Mira vos. Mirá qué buena onda que quedó ahí. Sí. Y después analizaron un poquito los temas económicos. Habló con otros economistas, por ejemplo con Lacunza, pero por Zoom. Y hubo alguno que le dijo, che, ¿por qué no salimos a hablar con lo mal que están económicamente de nuestros logros en la economía? Y uno con sensatez le dijo, ¿quién le dijo eso? Pará. uno Claro. de los que habló. Le dijo, Pará, no. Deja. Déjalo así. Déjalo para otra oportunidad. Vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de política? Claro. Y ahí apareció Patricia Bullrich, Claro. que lo fue a visitar a Acasuso, a su casa en Acasuso, porque había alguien que lo quería conocer, Álvaro de la Madrid, un enérgico claro. diputado, no lo conocía, fue con Jerry Milman, ella lo presentaron, y después estuvieron hablando un poquito de todo. ¿Qué cosa fue interesante? Perdóname. Sí. Ya venía de Gerardo Milman. Sí. Ah, bien. No, porque... Gerardo Milman, que fue funcionario Sí, de totalmente. seguridad. Con Patricia Bullrich. Che, tema de Patricia sabía que Bullrich. decían tema de Jerry. Patricia Bullrich le mejoró la imagen a María Eugenia Vidal, en una encuesta que leí el otro día de un amigo suyo, Eduardo Paladini. Mirá vos. Bueno, le mandamos muy un bien. abrazo a Paladín. Sí, un abrazo Esta para encuesta. Bueno, Patricia Bullrich quiere meterse con la afiliación. Pero hay un tema, ¿no? Es la afiliación, como antes se afiliaba a un partido político con un cartoncito en una esquina, eso no existe más. Quieren ver cómo virtualmente la gente se puede empezar a afiliar. ¿Por Bueno, qué? perdón, te corto. Cortame. Esto de virtualidad. La CGT va a hacer un acto de apoyo a Alberto virtual por el streaming. Bueno, el 17 de octubre. Están Sí. discutiendo a ver cómo hace, porque hay algunos que quieren salir a marchar a la calle. Sí. Así que Pero atento. me parece que Dar no está muy conforme con eso. No, y el presidente tampoco. Bien. Bueno, perfecto. Vamos a hablar del tema del día. Vamos. No, me están apurando. Creí que te había cortado. Me cortaron como un... No, como pero una sandía. cerrá el tema ¿Cuál y es hablamos del tema del día. Perdón, ¿el tema del día cuál es? El show. Eh, Ahora vamos el a hablar día- del Porno Zoom. Del porno Zoom. porno- Sí. No, lo último digo, Patricia Bullrich le redondea. está armando la cosa nacional a Macri. Bueno, No digo por la reta, por ahí no se ¿vos está decís que viendo, López Murphy tiene que ver con esto? Porque Patricia Bullrich lo hizo un quiere Zoom meter con López adentro. Murphy. Lo quiere meter adentro a López Murphy. Bien, muy Bueno, bien. presente usted, maestro, el tema No del día. tengo nada que presentar. Vamos a hablar de lo que ha sido el escandalete de hoy. Ahí está. El porno Como diría la doctora, y yo me sumo a esa mirada que tiene la señora vicepresidenta, todo tiene que ver con todo en la Argentina. Exactamente, estaba Sí. hablando. Tenemos un paisaje político institucional horrible,
estas cosas en la Cámara de Diputados pueden suceder. Exactamente. Contalas. Estaba hablando Carlos Heller, hablando del tema de la sesión por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y de repente alguien ve que en una ventanita pasaba esto. Ahí estamos viendo el diputado Juan Emilio Ameri de Salta, estaba con quien dice que es su pareja, y de repente comienza a besarla. ¿Qué pasa? Alguien ve esto, este corte que estamos viendo nosotros, se lo acercan A Massa. a Massa y a Máximo, y entonces rápidamente dicen que hay que hacer algo con esto. Massa resuelve suspenderlo, la verdad que hay que reconocer que lo hicieron rapidísimo, deciden suspenderlo de inmediato a este hombre. Y ahí empezaron a aparecer algunas cosas más, pero primero escuchemos a Massa. Dale. Suspensión inmediata del diputado Juan Ameri, disponer la conformación de una comisión de 5 miembros de esta casa para que determinen la sanción tal como lo prevé el reglamento. La defensa del diputado fue interesante, ¿no? Sí, ¿cómo fue? ¿La escuchamos? ¿La tenemos, sí, no? Sí, sí. ¿Tenemos la defensa del diputado? A ver. Funcionando, se me cayó internet, justo mi pareja salió del baño y le pregunté, che, ¿cómo quedaron las prótesis? Hizo hace 10 días una operación de implantes mamarios. Me quedaron bien, qué sé yo, pero mirá, esta no bajó. Y las cicatrices, mirá, así están las cicatrices. Digo, bueno, ¿te puedo dar un beso? Le digo, y le di un beso en la teta, la verdad que eso es todo, ¿no? Una conversación interesante. Claro, lástima que estaban en medio de la sesión. Estaban sentados frente a la cámara, en medio de una sesión. La sesión no es que, como, vamos a decirle a la gente, como un Zoom que hacemos cualquiera de nosotros. Te llega un mail, Claro. vos te tenés que identificar, después hay una cuestión de reconocimiento de que está sentado ahí, es por ejemplo el diputado y no su compañera. No es un dato sencillo, sino más que nos cruzamos nosotros en el Zoom de nuestros hijos. Entonces es un tema muy delicado, aparte la verdad que los dos estaban mirando a cámara. Era una sesión de la Cámara de Diputados. Sí, Se estaba tratando... no, solamente se estaba tratando del destino de la plata de los jubilados. Nada más. Solamente. Nada más, una sencillo. cosa sencilla. Yo lo que digo es, si las cosas fueran medianamente normales, que no son, por eso estoy hablando desde la ficción, no haría falta una comisión para determinar qué pasa con el diputado. El diputado, por motu propio, se hubiera ido, como hubiera hecho cualquiera de nosotros ante un ridículo Exactamente. o ante un bochorno. Pero bueno, ahora hay que formar una comisión para analizar la conducta y ver qué decisión se toma. No, pero aparte me parece que esto también abre el tema de, bueno, cómo va a concesionar el Congreso en términos del Zoom y de la no presencia. Bueno, ¿no? esta, la no presencia real, sino la presencia lo virtual. decía Sanz recién, se acaba de presentar la semana pasada de parte de la oposición una impugnación a la continuidad de las sesiones virtuales del Senado. ¿Por qué? Bueno, por otras cosas, no tienen que ver con estas, pero tienen que ver, por ejemplo, con que la vicepresidenta desde diciembre hizo una sola reunión de labor parlamentaria. Exactamente. La primera, después no hizo más y ella marca la agenda de la Cámara. Son cosas raras. Sí, igualmente lo que me parece que pasa con este hombre, que a partir de ahora salieron desde Salta, porque mucha gente a empezar a decir que habían habido denuncias. Eso dicen. De cuestiones que finalmente nadie fue a radicar a la justicia, corresponde decirlo, pero tenía que ver con que este hombre pedía favores a cambio, por ejemplo, de planes, de ubicaciones. Y apareció toda la imagen de un dirigente muy complicado, vinculado a las tomas de tierra en Salta, vinculado a un escrache que se le hizo a Mauricio Macri siendo presidente, estuvo detenido por horas por eso. Entonces, rápidamente el PJ de Salta lo decide echar. Entonces digo, ¿hacía falta este papelón, este bochorno, para que la reacción política fuera? Si no hubiera pasado esto, este señor seguía, bueno, sigue siendo diputado aún, pero claramente va camino. Pregunta, ¿lo van a separar de la Cámara? Ya está separado. Sí, ya está. Ahora van a resolver la expulsión. Creo que desde del 83 para acá hubo dos. La primera la de Ángel Luque, recordarás, ¿no? Sí, por el sí, caso María Soledad Bolaños. Y hubo otra más de una diputada, no recuerdo el apellido en este momento. Pero tenemos un par de reacciones que queríamos ver, ¿no? Sí, para que se vea que no todo el mundo lo mira de la misma manera. Nosotros estamos diciendo, qué horror. Es cierto que ocurren en la política, y lo decía antes, ocurren cosas mucho más terribles que esta, que la política los esconde. Pero bueno, esto realmente no se puede dejar pasar de largo. De hecho, míralo, Aníbal, inconcebible, dejate de joder, es preferible un diputado desubicado y calentón
que una diputada mala leche que arma operetas con narcotraficantes en el living de su casa. Y le Preferían pidió- Paula O sea, Oliveto, ¿eh? es un problema. Bueno, también marca la vara de Aníbal Fernández. Digo, Y también estuvo, claramente. exactamente. Y Claro. también María Rashid habló, esto lo dijo antes y después al salir en TN, la verdad que tropezó un poquito dialogando ahí con Carolina Moroso. De verdad van a hacer tanto escándalo por un diputado, pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera. Bueno, después se terminó dando cuenta que Se reactivó la moralidad. No, no se reactivó, Rachid, quédese tranquila. Usted pueda seguir haciendo en política lo que quiera. Exactamente. Muy bien. Pablo, gracias. Por favor. Nosotros Bueno, hacemos un corte, Daniel, ya y venimos, volvemos a jugar a las cartas. así es. Y estamos de vuelta, Daniel. Aquí estamos. Tenemos Acá. que... Vamos a jugar las cartas, ¿eh? Jugar a las cartas. Sí. Hoy hay un batacazo. Vamos, director. ¿Una de espada, decís vos? No lo digo por el valor de la carta. ¡Epa! Un ancho de oro. Digo por la figura. Ancho de oro. La es rosca se toma Gabriel una licencia. Batistuta, sí. Este es un gusto que nos damos con Daniel. mucho. Sí. La verdad ¿Por que qué? Por Gabriel Batistuta. Ahora vamos a explicar por qué le damos oro. Hablo del tema del mérito. Jugador Claro. Salidonius, que se hizo famoso en Boca. Así es. Y le damos, por esto que nos van a mostrar ahora, por este sencillito tweet que escribió, se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5x3, trabajando, estudiando, confiando en la justicia. Me dieron un hogar más amplio. Yo continué sus ejemplos, sacrificándome y respetando al prójimo. ¿Fui un idiota por respetar estos ideales? Dicho por un hombre que no es ni Zaffaroni, ni un intelectual de nombre internacional, dicho por un hombre común que hace honor al mérito. Sí. Un término que en la Argentina se ha puesto en discusión. Se ha puesto en discusión porque lo puso en discusión el presidente de la Nación, Efectivamente. diciendo que, Que bueno, tiene- se había terminado el mérito y que el tema es... Lo ha puesto en discusión con un nivel de confusión extraordinario. ¿no? Pero bueno, Y aparte porque en la Argentina del mérito y de la movilidad ascendente, bueno, en los últimos años hay una movilidad descendente que realmente Grande. preocupa mucho. ¿eh? ¿va el oro para Reconquista? Sí, sí. Para don Gabriel Batistuta, ¿eh? Seguimos con la otra carta, director. Ahora sí. Ancho de espada. No, Otra- cuatro de copas. Opa. No, ancho de espada. Cuatro, creo que- pero cuatro copas para dos. Bueno, sí, bueno. ¿Por qué? Sí. Bueno, son Eduardo López y Alejandra Gómez. Sí. Son dirigentes sindicales de UTCTera. Ujú. Bueno, acá hay una discusión, ya sabemos cuál es la discusión. ¿Qué se hace con la clase? ¿Qué se hace? Claro, No, cuando ni comi- siquiera con las clases. ¿Qué se hace con la idea de darle clases a los 6.500 chicos que no tienen conectividad en la ciudad? Exacto. La verdad que el ministro Trota le pone onda. Le pone onda, habla con la gente del gobierno de la Sí. ciudad. Ahora, el problema es que los dirigentes sindicales, No quieren saber todo nada. para atrás. Todo para atrás. ¿Viste onda Baradela? Hasta que no haya vacuna no hacemos nada? Sí. Bueno, Bueno, ya se está empezando a hablar, no sé, de marzo, y no marzo, sino mediados del año que viene, en algunos no lados. está bien, ¿eh? La verdad, el Yo tema de creo las que clases- pueden tener sus motivos, sus cuidados, me parece muy atendible. Creo que por lo menos hay que sentarse a dialogar. No, y aparte me parece que se puede pensar en un protocolo que sea todo o nada, ¿eh? No, También el exactamente. tema de la educación. ¿eh? Y como pasó antes, en el verano nuestro, Sí. diremos lo que hace Europa. Sí. Porque Europa está conviviendo con el virus, que es lo que viene para Y nosotros. aparte en el verano se puede Así es. estudiar al aire libre. ¿eh? Bueno, se llevan el 4 de copa y vamos con la última. A ver. Esto, ancho de oro. Mira, dos horas, ¡Qué mira. jornada extraordinaria! El batacazo era este. Opa, Era este o el de Máximo Batistuta. Kirchner. ¿Cuál era el Esto sí que es batacazo? un ¿Este o de batacazo. Batistuta? No sé, Los dos, ¿no? pero bueno, un Ahora, ancho de ¿por qué oro lo para premiamos? Máximo Kirchner. A ver. Y lo premiamos porque la verdad es un titán en términos impositivos. Contalo. Realmente es un titán. Contalo. Bueno. Una persona Una persona, sí. que debe 4 millones de pesos en impuestos. Por las propiedades que tiene. Por las propiedades que tiene Ujú. de los condominios en Santa Cruz. Que logra que se lo pague el fisco, la justicia, va.
o que se lo paguemos nosotros. Otra que Batistuta. 4 millones. Fenómeno. Flaco, ojalá a mí me pudiera la justicia pagar algo. Pague los impuestos, Van der Koy. Hay 4 de copa para... Don Máximo. Ancho de oro. Ancho de oro. Usted, Fenómeno. la política ahí anda, pero de los números anda bien, ¿eh? Anda bien. ¿Nosotros? Con respeto, Chau, hasta el jueves, Sí, señor. En la rosca. Gracias. Nos vemos. Chau, buenas noches. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Auspicia. Banco Hipotecario. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277.